osteomielitis de las paredes de los senos, o sea, las paredes de los senos, que sería la parte ósea, ¿no? Acá el hueso empieza a destruirse, sí, la sinusitis sigue avanzando y es mucho tiempo. El tratamiento es en base a antibióticos, es importante esto. Evitar que llegue a estas complicaciones, eso es lo importante. Si es que no da este tratamiento medicamentoso, entonces nosotros vamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y dentro del tratamiento quirúrgico tenemos que hacer una especie de legrado de las paredes de los senos, ese hueso que está comprometido, ese hueso que está destruyéndose, entonces tenemos que ir a legrar. ¿Para qué? Para dejar si es que queda algo de hueso sano, entonces para dejar. Siempre tiene que ir acompañado de tratamiento con antibióticos. Siempre tiene que ir paralelo al tratamiento con antibióticos. ¿Cuáles son las complicaciones, eh, digamos, vecinas? Una complicación muy importante es las complicaciones orbitarias, que son vecinos, ¿verdad? Con el seno frontal, el seno maxilar. Entonces, es importante tomar en cuenta no dejar que llegue a estas complicaciones. Otra complicación a distancia es muy importante también, que puede comprometer la vida del paciente, es la complicación endocraniana. Complicaciones a distancia tenemos las cardíacas y las afecciones renales. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer un tratamiento oportuno, evitar que llegue a estas complicaciones. No es conveniente llegar a estas complicaciones. Como ve, hay afecciones cardíacas que puede, digamos, ser inclusive de por vida, afecciones renales que pueden llegar a insuficiencias renales, inclusive hacer una hemodiálisis permanente de los pacientes. Entonces, tratar siempre de no llegar a estas complicaciones. Eso es importante. Hacer un diagnóstico a tiempo, oportuno, y hacer un buen tratamiento también que sea oportuno. Entonces, es importante la recomendación para ustedes esto, y además como médicos generales tienen que recomendar al paciente que no es pues conveniente ir de un médico general a otro, y al final llegas recién al especialista cuando han probado muchos antibióticos, probablemente no con las dosificaciones adecuadas, no el antibiótico correcto. Entonces se viene pues por esos malos tratamientos, se vienen estas complicaciones. Entonces, es importante tomar en cuenta que ustedes como médicos generales orienten bien al paciente. El paciente mm, ya no recurra así a otro médico, o al final quizá un médico general. Entonces, hay que orientar bien. Eso está en manos de ustedes como médicos generales. La anterior semana, bueno, por el apuro que tenía y para asistir a una reunión, no les había dado tiempito para que ustedes pregunten sobre las dudas de la sinusitis crónica. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacer, por favor, chicos, el que quiera preguntar, encienda su micrófono. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, por favor? Bueno, esto de... Sí.
Esto de que ustedes se callen y no pregunten, me da a entender, uno, que han entendido bien sí, sí, ¿no? Y otro que no sabe nada. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O saben mucho o no saben? De todos modos, el examen nos dirá, ¿verdad? Pero esto sería, estas clases son las clases donde interactuamos, tanto ustedes como nosotros. Es su oportunidad para preguntar, siempre hay preguntas, curiosidades, dudas, de patologías por ahí que han tenido nuestros familiares, vecinos, que siempre nos preguntan eso. Entonces, son para esas cosas y algunas veces con esas cosas aprendemos mejor que con la explicación, digamos, teórica del docente. Entonces, yo les doy esa oportunidad de que ustedes pregunten y explicarles cualquier duda, curiosidad que tengan. Pero si no hay, entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Tenemos otras patologías como los tumores y pseudotumores de las fosas nasales y senos paranasales. Esta patología también tiene una clasificación. Hablamos de pólipos, hablamos de granulomas, hablamos de quistes y mucoceles, ¿no? Estos son los tumores y pseudotumores, o sea, falsos tumores. Vamos a empezar con pólipos. Acá tenemos una foto donde vemos las fosas nasales. Una de las fosas nasales, la fosa nasal derecha del paciente, tiene hay algo que nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien me puede decir qué es lo que está viendo en esta fosa nasal. ¿Qué es lo que le llama la atención? Es una lesión muy, digamos, que es clarísima, ¿no? No se puede confundir, ¿no? Inclusive nosotros hacemos la comparación, ¿sí? A ver si alguien más o menos cree que puede ser. ¿Qué pasó? ¿Todos están dormidos Doctora, buen día. o no hay nadie? Sí, buen día. En la fosa derecha, en la fosa nasal derecha hay un cuerpo de color blanquecino. Ajá. ¿Qué crees que sea? Mm, parece un quiste. Pero más o menos ya, quiste es una bolsa con algo de contenido. ¿Cuál será el contenido de eso? Eh, no sé, doctora. Tendríamos que abrirlo. Si ustedes así, si tú comparas, ¿verdad? No sé si alguna vez has visto un globito inflado con agua, ¿verdad? Un globito eh, de un color transparente inflado con agua. Más o menos parecido. Esto sí, es un quiste, pero que está lleno de moco, ¿no? Entonces, el pólipo es así. De principio se forma así con contenido de moco. Es una capa delgadita que está formando la envoltura y el contenido por dentro es moco, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la definición de pólipo? Los pólipos son formaciones únicas o son formaciones múltiples de coloración brillante con superficie lisa. Eso es lo que estamos viendo. Pero es una formación única, ¿verdad? Una bolsita, pareciera una bolsita de agua, un globito inflado con agua. Coloración brillante y superficie lisa, ¿no? ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cuáles son los factores para que se forme este pólipo? Los factores principalmente son las alergias, las infecciones crónicas. Hay factores físicos, hay factores químicos. Pero acá lo principal, ¿no? Y yo siempre les digo, yo les doy mi experiencia, lo que vemos nosotros
lo que hemos visto durante estos años de trabajo es que la alergia es la principal causa para la formación del pólipo. De inicio vemos así unos pólipos de este color, pero va pasando el tiempo porque hay también pacientes que se dejan mucho tiempo, meses, inclusive años. Entonces, estos pólipos que de principio son brillantes, claritos, ya cambian de color, ¿no? Entonces ya la coloración, inclusive esta capa, esta envoltura, esta bolsita cambia de color, se hace más gruesa. Depende de la evolución del pólipo. ¿Cuál es la sintomatología? Si tenemos ahí en la fosa nasal una bolsa o un cuerpo, en este caso podríamos decir es un cuerpo extraño, no sabemos qué es, pero hay algo ahí, ¿no?, que está obstruyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una mala ventilación nasal. El paciente no puede respirar porque hay algo que está obstruyendo esa fosa nasal. Va a haber bastante mucosidad. Esa mucosidad puede ser seromucosa, mucopurulenta, porque estos pólipos, por el manipuleo del paciente, que le molesta tanto, incluso ellos quieren abrir esta bolsa de agua, entonces manipulan tanto que empieza a traumar, a ocasionar lesiones a este nivel. Entonces, siempre tenemos algún germen por ahí, un poquito infeccioso. Entonces, este germencito va a esta zona donde hemos manipulado, ha sido bastante manoseado y se ha ocasionado laceraciones, entonces va ahí y nos provoca una infección. Por lo tanto, esta mucosidad que de inicio era cero mucosa se convierte en mucopurulenta, pero por una sobreagregación infecciosa, ¿no? Porque un germen ha ido ahí y nos ha provocado una infección. Va a haber cefalea fronto-orbitaria, puede ser porque a la vez está habiendo retención de mucosidad y si hay un poco infeccioso y hay un germen ahí, entonces nos puede provocar una sinusitis infecciosa. Entonces, puede afectarse tanto al seno maxilar como al seno frontal. Y nos da esta sintomatología, que es la cefalea fronto-orbitaria. Hay anosmia, obviamente va a haber anosmia. Todo proceso que provoque inflamación, infección a nivel de la mucosa nasal, pues provoca anosmia. ¿Por qué? Porque esta zona olfatoria está siendo afectada, está siendo inflamada, por lo tanto se pierde el olfato, ¿no? Entonces hay anosmia. Algunas veces hiposmia, o sea, una disminución del olfato, pero otras veces completamente hay pérdida de olfato. A eso se dice anosmia. ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico es semiológico. O sea, nosotros hacemos esa simple maniobra, la que están viendo en la foto, ¿no? Con el pulgar, levantar la punta de la nariz y ya ahí nomás. Si el pólipo está ya, digamos, ha crecido bastante y está saliendo ya las ventanas nasales, entonces no va a ser tan difícil que nosotros podamos ver este pólipo. Entonces hacemos esa maniobra de levantar un poquito la punta de la nariz y ya podemos ver este pólipo, ¿no? Entonces no es tampoco tan difícil. Pero si en caso todavía no está llegando a esta parte, a la parte anterior de la fosa nasal, probablemente está un poco más adentro. Entonces hacemos una rinoscopía anterior y logramos visualizar. Ahora, ese es el diagnóstico semiológico, ¿verdad? Nada más ver, o una visión directa o con el rinoscopio. ¿Cómo vamos y el radiológico, ¿no? El radiológico, ¿para qué se solicita un examen complementario? Pero ya tenemos un diagnóstico presuntivo en base a la semiología, ¿verdad? Ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Y vemos ese pólipo ahí. ¿Qué nos tocaría, por ejemplo, hacer en este paciente? Estamos viendo el pólipo, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, pero lo que queremos saber es si solamente este pólipo está en fosas nasales, simplemente está ubicado en fosas nasales. Entonces, tenemos que saber, tenemos que buscar si
buscar un examen complementario que nos muestre si este pólipo simplemente está ubicado ahí en fosas nasales o es que ya está en los senos paranasales, ¿no? Entonces, para eso hacemos un examen radiológico donde en la radiografía nos va a mostrar la ocupación de si los senos están ocupados, tanto los maxilares como los frontales, ¿no? Y las celdillas etmoidales también puede estar ocupada. Entonces, esto nos va a mostrar la radiografía. Cualquier proyección nosotros podemos pedir. La radiografía de senos paranasales, la mentonasoplaca y la contonasoplaca. La misma proyección que pedimos para la sinusitis. Porque lo que queremos ver es si los senos están ocupados por este pólipo o no están ocupados. Y también nos va a mostrar el punto de implantación del pólipo, en qué lugar está naciendo este pólipo, ¿no? Será en los meatos, ¿no? Que es habitualmente donde está el punto de implantación, ¿no? En los meatos, o será que está saliendo de los senos, ¿no? Saliendo a través del ósculo de los senos. Estos pólipos también, alguna literatura llama el racimo de uvas, ¿no? Es que por todo lado empieza a haber raíces y es así como el racimo de uvas. Los pólipos, así como las uvas, ¿no? Se ve. Estos son los pólipos múltiples. Entonces, eso nos va a mostrar. Ahora, si nosotros tenemos a mano y la posibilidad del paciente de que se haga una tomografía mejor, porque la tomografía nos va a mostrar exactamente dónde están los películas de implantación y nos va a mostrar qué lugares se está ocupando, ¿no? Entonces, eso también podemos hacer. Entonces, eso ya ve el especialista. Ustedes como médicos generales lo que tienen que hacer es, y han visto este tipo de lesión dentro de la nariz, hay antecedentes de alergia, ¿no? El tiempo de evolución de la alergia y la enfermedad actual, cómo ha ido evolucionando. Entonces, ustedes decían en mente, antes inclusive de hacer este examen, ustedes ya van a tener en mente qué puede ser, ¿no? Entonces, por la alergia, se dice, ¿no? Pólipos nasales, sinónimo de alergia. O sea, toda aquella persona que tiene alergia, rinitis alérgica, puede ir a desarrollar un pólipo nasal. Cornetes hipertrofiados. Entonces, con esos conocimientos teóricos, nosotros ya entramos al examen semiológico del paciente, empezamos a hacer todo el examen semiológico y poco a poco empieza a aclararse el diagnóstico, ¿no? Y a eso nada más complementamos con la radiografía o la tomografía, ¿no? Entonces llegamos al diagnóstico ya definitivo que vamos a hacer, un tratamiento. El tratamiento depende siempre en qué etapa de la enfermedad visita el paciente al médico. Si es esta etapa que estamos viendo un pólipo que está, digamos, es clarito, brillante, eso nos hace pensar que es un pólipo reciente, ya les dije, por el grosor de la capa de esta bolsa, de esta envoltura. Eso nos hace pensar que es un pólipo reciente, no de una semanita, ni de un día, sino por ahí de un mes, un poquito más. Pero si esta capa ya es más gruesa, ya el color ha cambiado incluso por inflamaciones y demás, entonces eso nos hace pensar que es un pólipo de hace años, ya un pólipo antiguo, que algunas veces se infecta, como había mencionado, ¿no? Entonces, dependiendo ese simple examen que hacemos ya nos hace pensar que es reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? No es entrar y pulsar con aguja y reventar esta bolsa, porque ustedes siempre se acuerdan, digamos, lo que no se debe hacer, ¿no? Lo malo. Entonces, esto de que yo les estoy haciendo para que ustedes me entiendan y les explico, así que palabras sencillas, parece un globito inflado lleno de agua. Pero eso no quiere decir que usted salga de una aguja y lo pinchen y pretendan reventar esto. No es así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es
hacer un tratamiento como la causa es la alergia, entonces atacaremos a eso. Primero haremos el tratamiento para la alergia, ¿no? Entonces hacemos el tratamiento para la alergia. ¿En base a qué? En base cómo es una alergia, que donde siempre hay bastante, la nariz está siempre húmeda, el moco tiene que estar, eso es lo normal, pero en estas alergias hay mayor cantidad, más de lo que debe, más de lo normal. Y eso es un caldo de cultivo para cualquier germen, ¿no? Y como les había dicho, si hay un poquito de infección, hay un germen, inmediatamente ese germen va a esta zona y nos provoca una infección. Ahí tenemos que pensar siempre, ¿por qué? Porque es un caldo de cultivo para cualquier germen. Habitualmente, esto también ya nosotros sabemos que en vía respiratoria, en orofaringe, está el estreptococo. Entonces va el estreptococo y nos puede provocar. Entonces la mucosidad, la característica de la mucosidad ya cambia, ¿no? De ser mucosa cambia a una mucosidad un poquito más espesa, cambia el color amarilla, media verdosa, ya. Entonces eso nos hace pensar que puede haber una infección, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ya tenemos que pensar en dar un tratamiento con antibióticos. ¿Y cuál es el antibiótico? Si de primera sí que vamos a pensar que es el estreptococo. Sabemos que el estreptococo es sensible a las penicilinas. Buscamos una penicilina para hacer el tratamiento, ¿no? Que puede ser una amoxicilina o puede ser este combinadito que les había dicho, amoxicilina más sulbastán, amoxicilina más ácido. Entonces podemos buscar esa opción y hacemos el tratamiento con antibióticos. Antes acá sí van a encontrar el esquema de tratamiento para un pólipo, así como está aquí, ¿verdad? Corticoides. Pero yo no soy tan amiga de los corticoides, ¿no? Entonces a mí primero lo que me interesa es eliminar una infección, porque el corticoide baja las defensas y este germen, digamos, más rápidamente se puede complicar. ¿Por qué? Porque las defensas de ese paciente están muy bajas, ¿no? Entonces, rápidamente se puede complicar. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo que yo hago es utilizar antibióticos primero, ¿no? Y luego el paciente tiene esas molestias de congestión, no puede respirar, ¿no? Por la nariz están bastante molestos, dolor de cabeza. Entonces, eso es por la hipoxia, no hay buena oxigenación a nivel cerebral, entonces provoca las cefaleas, que también puede ser por la inflamación, ¿no? Entonces, primero tenemos que descongestionar, aliviar esa sintomatología tan molestosa para el paciente. Entonces, aliviamos con qué? Descongestivo. Damos antiinflamatorios, puede ser inyectable, mejor, porque si, digamos, está tomando un antibiótico que va a ser por vía oral, no podemos dar sobre eso un antiinflamatorio, ¿verdad? Porque si no, ese estómago va a hacer que se inflame y el paciente no va a tolerar el tratamiento. Entonces, ¿qué? Tenemos que buscar siempre la mejor opción para el paciente, de no dañar el estómago. Entonces, damos un antibiótico, por decir, es amoxicilina más IBL y es un antibiótico. Damos descongestivos, ¿sí? Buscaremos un descongestivo donde demos 2 veces al día nada más. Entonces, sabemos la pseudoefedrina y la cetirizina. Entonces, eso nos va a ayudar. Y tenemos que desinflamar porque ese pólipo está, la mucosa, todo está bastante inflamado. Si el paciente refiere dolor, también por la inflamación a nivel de los senos. Entonces, hay que desinflamar. Entonces, buscaremos un medicamento que sea antiinflamatorio, que calme el dolor, si hay cefaleas, calme el dolor y además algunas veces hace fiebre. Entonces, bajaremos la temperatura. Pero entonces buscaremos un AINE, que puede ser un diclofenaco, puede ser de la familia de los ibuprofenos, el ketoprofeno, pero ya no daremos en comprimidos, porque ya estamos dando 2 medicamentos que es el comprimido, ¿verdad? Entonces buscaremos la opción del inyectable, que no es bueno utilizar un AINE por muchos días, inyectable menos, porque nadie va a aceptar hasta pinchar 5 días, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar un inyectable que utilice
2 pinchazos, 1 por día, y con esto ya hemos desinflamado, hemos calmado, ¿no? Hasta que la antibiótico haga su pasa este tratamiento que va a ser de 7 días con el antibiótico y el descongestivo. Entonces ya el paciente, vamos a hacer que el paciente retorne al control. Entonces nosotros vamos a ver y nos dirá, sí, estoy mejor, ya puedo respirar mejor, ya me calmó el dolor de cabeza, esa mucosidad ya no es tan espesa, ¿verdad? Lo que yo siempre indico también, me olvidaba esto, es el vapor de manzanilla. Como les había dicho, el vapor de manzanilla la manzanilla es un excelente antiinflamatorio y entonces no siempre es todo antibiótico en comprimidos, todo medicamento, sino hay que buscar alternativas, como es en este caso, una alternativa es la manzanilla, ¿no? Entonces el vaporcito de manzanilla que va a humedecer, va a abrir estos nasal, entonces va a hacer que el paciente mejore. En cuanto a su sintomatología, va a mejorar bastante. Entonces, el hecho de que nos diga el paciente ya ha cambiado el color de la mucosidad, eso ya nos hace pensar que sí hemos estado con el antibiótico correcto, que sí está haciendo efecto, ¿verdad? Ay, vuelve a los 7 días y listo. Nosotros vemos si la evolución ha sido excelente, entonces paramos ahí, 7 días. Pero si todavía hay algo, entonces podemos prolongar el tratamiento hasta 10 días, ¿no? Terminado todo esto, recién yo utilizo el corticoide. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nos desensibilice al agente alergeno. Por decir, el agente alergeno es el frío, ¿sí? O es que el paciente está en contacto con algo que le provoca esta alergia. Entonces, tratar también de indicar al paciente que, digamos, en el momento en que tiene estornudos, picazón, esas molestias, este ardor, picazón de los ojos, más o menos rápidamente se dé cuenta en contacto con qué es lo que le provoca. Habitualmente el paciente se da cuenta, ¿no? Entonces, hay que desensibilizar y podemos utilizar corticoides, ¿no? Acá también el uso de corticoides hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Si nosotros damos, generalmente se da esto, la prednisona, ¿no? Entonces, cualquier corticoide, si nosotros damos, el tratamiento de corticoide de inicio puede ser en dosis altas y poco a poco hay que ir bajando, gradualmente hay que ir bajando esa dosis vía oral, ¿verdad? Entonces, algunas veces el paciente no cumple, se olvidó, no tomó, no ha bajado esa dosificación gradual y lamentablemente no hay los eventos y lo único que se está haciendo es dañar a ese organismo, ¿no? Y lo que hay que tomar en cuenta también es siempre interrogar al paciente. Si tiene patologías de base como diabetes, hipertensión, pacientes cardíacos, o en estos casos, por ejemplo, no se puede dar. Si nosotros damos un corticoide en un diabético, al rato va a estar con una hiperglicemia. Entonces, imagínense, buscando mejorar una patología, estamos provocando la complicación de otra patología. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no suspender. Si es mejor evitar dar corticoide a un paciente con patologías de base como ser hipertensión y diabetes, por no utilizar, ¿no? O si ya, digamos, es muy necesario dar corticoide, entonces nunca hay que decirle al paciente que suspenda su tratamiento para esa enfermedad de base, nunca. No le pueden decir, no deje de tomar, va a tomar usted corticoide, pero deje de tomar su antihipertensivo. Peor, ahí sí, a las horas va a estar con una hipertensión, va a ser un pico de presión. O si le decimos, usted va a tomar corticoide y deje de tomar para su diabetes, el medicamento. Imagínense, a las horas ese azúcar se va a elevar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un mal tratamiento, estamos complicando a ese paciente, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de los corticoides. Esto van a encontrar, por eso yo les estoy poniendo corticoides. Van a encontrar en cualquier literatura, en información, si quieren entrar en internet, van a encontrar el uso de corticoides. Pero
este uso, nosotros tenemos que controlar, saber a quién dar, a qué tipo de paciente. No es que para todos los pacientes se debe utilizar corticoides, ¿no? Entonces, yo utilizo después del antibiótico, después del descongestivo, en caso de que sí hay, no ya la sintomatología de la infección, pero sí todavía hay una sintomatología para alérgica, entonces sí, para desensibilizar a la gente, ¿sí? Entonces sí doy, pero hay que, como les digo, hay que saber a qué paciente dar, ¿sí? No vamos a dar a los diabéticos, eso ya les explico. Entonces hay que saber a qué paciente dar. ¿Qué corticoide es lo más indicado? Uno, para que el paciente cumpla su tratamiento, ¿sí? ¿No? Porque tiene que bajar, como les dije, tiene que bajar en forma gradual la dosificación del corticoide, que muchos pacientes no cumplen. Entonces tenemos que elegir un medicamento que sea cómodo para el uso del paciente, cómodo y que cumpla. Entonces nosotros tenemos ya presentaciones, que es muy bueno, presentaciones en ampollas, ¿no? Entonces son corticoides que actúan inmediatamente, ¿sí? Y son de depósito. Entonces ahí ya no hay el riesgo de que el paciente cumple o no cumple o se olvidó. Entonces ya no hay ese riesgo. Una sola ampollita y ese corticoide nos dura para un mes, ¿no? Tenemos la betametasona, entonces nosotros podemos utilizar eso, son betametasonas de acción rápida y betametasonas de acción lenta. Entonces, estas dos combinadas, rápida y lenta, entonces, que sería la mejor opción para el uso de corticoides en miel, ¿no? Entonces, utilizamos eso y nos olvidamos, tenemos el tratamiento con corticoides durante un mes y el paciente pues anda excelente con eso, ¿no? Y esto, lo que están viendo en esta bolsita de pólipo, poco a poco parece que lo desinfláramos con una agujita y va desinflándose poco a poco se va reabsorbiendo y va desapareciendo, ¿no? Pero siempre y cuando el paciente haya ido, digamos, no de mucho tiempo, ¿no? Por eso tenemos que ver la característica de esta envoltura. Y es así como estamos viendo en esta foto, con seguridad el tratamiento va a ser muy, digamos, nos va a resultar 95%. Yo he visto muchos casos donde han ido a la consulta con pólipos así como los racimos de uva saliendo por la fosa nasal, ¿no? Entonces, ya que muchos van directamente al tratamiento quirúrgico, pero hay gente que no tiene posibilidades, no tiene económicamente, no están en posibilidad de acceder a esta cirugía porque tampoco es muy baratita, es costosa en forma particular, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, todavía no. Yo he tenido muchos pacientes que han ido a Sucre y están hechos de operar. Y el paciente vuelve, pero no tengo yo esos recursos para hacerme operar. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Entonces, siempre hay que intentar, yo digo, no siempre es todo, no siempre se resuelve con cirugía. Hay que intentar siempre con tratamientos medicamentosos. Hay tratamientos alternativos, por eso tenemos que intentar con esto. Entonces, pero tampoco hay que asegurar al paciente de que con eso se va a sanar, ¿viste? Hay que poner al tanto al paciente de que hay esta posibilidad de tratamiento medicamentoso. Se puede intentar, pero eso no quiere decir que sí o sí se tiene que curar, ¿verdad? Entonces el paciente acepta, excelente. Entonces empezamos con el tratamiento y yo digo algunas veces no se resuelve. A mí, la verdad, ese tratamiento medicamentoso, dependiendo del tiempo de evolución, me resulta, ¿no? Han llegado pacientes así con pólipos, como les digo, como el racimo de uva, saliendo de la fosa nasal, sin poder respirar, con las complicaciones ya con esa secreción mucopurulenta. Entonces, así hemos empezado con antibióticos, con descongestivos, lavajes de fosa nasal. Ya hemos hecho un esquema de tratamiento. Usted decía cuando salgan y empiecen a hacer la medicina, ustedes se van a hacer su propio esquema de tratamiento, inclusive saliéndose de los protocolos que están dentro de la especialidad, porque ustedes van a ver qué es lo que les resulta mejor.
eso va a resultar en todos los pacientes, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que ver siempre esas alternativas. Y a mí me dijo, excelente. Hay muchos pacientes que no han llegado a cirugía, simplemente se ha resuelto con esto. Se resuelve con esto y lo que hay que indicar al paciente que también solucione la enfermedad de base, que en este caso sería la alergia, ¿no? Entonces, si nosotros ya hemos hecho todo, pero sí hay una alergia y no se sabe exactamente qué puede ser esa alergia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que referir al paciente, indicar que tiene que ir donde un alergista. El alergista hará todos los estudios, hará los test de alergia, que puede ser alérgico al paciente, y luego hará pues el respectivo tratamiento, como farmacoterapia o de sensibilización, que eso corresponde al alergista, ¿no? Entonces, si se, digamos, se descubre cuál es el agente alérgeno, es excelente porque ya sería el tratamiento etiológico, ¿no? Quitar la causa. Entonces, en caso de que este pólipo no ha regresionado así como nosotros esperábamos con este tratamiento medicamentoso, entonces hay que ir a lo quirúrgico, se llama polipectomía, ¿no? Entonces, eso es lo quirúrgico, sacar el pólipo. Sacar el pólipo y hay que ir al pedículo de implantación. Por eso es que la tomografía es necesaria, porque nos tiene que mostrar dónde está la raíz de implantación de este pólipo para ir a sacar este, porque muchos sacan, o sea, acceden a través de la fosa nasal y simplemente jalan o hacen incisiones parciales sin ir al punto de implantación. Entonces, la recidiva es más rápida, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a la parte de la raíz del pólipo, hacemos una especie de legrado de este pólipo, puede ser que sea un tratamiento definitivo. Puede ser, les digo, ¿por qué? Porque si sigue la alergia, entonces lo más probable que va a haber recidivas. Yo conozco pacientes donde hace 5 años se hicieron una polipectomía, pero ha recidivado en 2, 3, 4, 5, 6 años nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sigue el agente, la causa de la alergia, ¿verdad? Entonces, ya ese paciente igual, ¿no? Siempre hay que recomendar después de una cirugía, usted tiene que ir al alergista. ¿Para qué? Para, digamos, erradicar de la etiología, la causa, porque si no, este paciente va a llegar a operarse cada año, cada 2 años, dependiendo de qué tipo de cirugía se ha hecho. Entonces, eso tampoco es bueno, porque en cada cirugía estamos lesionando la mucosa de la fosa nasal. Entonces, hasta puede aparecer úlceras, que son complicaciones más graves, ¿no? Entonces, eso sí es importante tomar en cuenta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden encender su micrófono si alguien quiere preguntar algo. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería consultarle lo siguiente. Quería saber cuánto tiempo llega a formarse un pólipo, si es cuestión de horas, días o depende de los factores, doctora. No se forma en horas ni días. Este pólipo, generalmente la evolución desde que inicia es meses, ¿no? Podemos, el tiempo más corto puede ser de un mes o por ahí un poquito menos, por lo menos unas 3 semanas. No es en horas, poquito a poco va creciendo hasta que cuando se da cuenta el paciente nunca va a ir ni bien ha empezado a aparecer y ha ido creciendo. El paciente se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando tiene la dificultad de respirar por la nariz. Ese es, digamos, el síntoma que le lleva al paciente o empieza ahí a ver, ¿no? El mismo paciente se examina y dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué tengo esta falta de aire? No puedo respirar por la nariz. Entonces ahí descubre que hay algo, pero ya no es pequeñito, sino ya que está ocupando
por ahí el 60-70% del espacio de la fosa nasal. Entonces ahí se da cuenta. Entonces la aparición del pólipo no es de horas, no es de días, sino tiene que llevar por lo menos un mes, por ahí un poco menos, sí, unas 3 semanas, pero sí tiene su tiempo para la aparición, o puede ser de años también, ¿no? Si tienes alguna otra pregunta. Está bien, doctora, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiere preguntar? Bueno, al parecer todos han entendido y bien, pero que así sea, que me demuestren con el examen. No, buen día, doctora. Buenos días. Esto a la larga puede complicarse o, bueno, no siguiendo un tratamiento puede llegar a formarse costras. No, estos pólipos, si no se llega a un tratamiento, es pues tremendo, ¿no? Desde que empieza a obstruir la fosa nasal, ya nos está provocando, ya está exigiendo al organismo mayor cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y la primera, sea por obstrucción de pólipo o de cualquier tipo de lesión a nivel nasal, es la eritrocitosis. Esa es la primera complicación para el organismo, la eritrocitosis, ¿no? Antes de que llegue a formarse, eso es lo primero que se va a manifestar, ¿no? El hecho de que la fase del paciente va a cambiar, el color de las mucosas va a cambiar, va a ser más oscura. ¿Qué nos está haciendo pensar eso? Eso es lo que nosotros clínicamente tenemos que ver, ¿no? Y el paciente nos va a referir, doctora, no puedo respirar bien por la nariz, entonces yo tengo antecedente de alergia. Eso ya nos tiene que hacer pensar en que probablemente ha formado un pólipo, ¿no? O sea, toda la información que nos va a dar, va a empezar a hablar el paciente, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta por qué, porque esas pequeñas cositas nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, con seguridad el paciente nos va a decir, doctora, yo tengo alergia, hace mucho tiempo me diagnosticaron, me dijeron que tengo alergia, y siempre la nariz se me tapaba, en la noche un lado, el otro lado, o estaba en contacto con el frío, entonces se tapaba la nariz. Entonces eso es un antecedente ya para pensar que puede ser por netes hipertrofiados o formación. Entonces tenemos nosotros que pensar en eso, ¿verdad? ¿Cuál era tu pregunta exactamente? De que si esto no es tratado puede llegar a formar costras. Entonces, la primera complicación es la eritrocitosis. Ahora, el paciente se manipula tanto lo que les había dicho hace un momento, ¿verdad? Cuando estaba explicando. El paciente ve esto, ya se puede ver esta bolsita, ¿sí? Entonces ve y quiere hacerlo así como cualquiera puede pensar. Es una bolsita de agua y si lo hago reventar, por seguridad se va a desinflar. Entonces empieza a manipular de tal forma que ocasiona heridas, ¿verdad? Y esto se puede ulcerar, obviamente, se puede infectar. Inclusive hay alguna literatura que menciona que puede ser el principio de un cáncer, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, recomendar al paciente que no esté manipulando, que no esté traumando tanto esta lesión, porque se puede llegar a una infección, a una ulceración que es muy difícil de curar e inclusive puede llegar a un cáncer. Entonces, mejor hacemos una buena explicación al paciente y que si tiene que hacer el tratamiento, sí o sí se tiene que hacer. ¿Si hay alguna pregunta más? Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar. Hablamos de mucosele. Hablamos de mucosele y bueno, esta patología más
Acá en esta foto, ¿qué les llama la atención? A ver si alguien me puede decir. ¿Qué les llama la atención en esta foto? Parecería, ¿no? ¿Cuál de los ojos está normal? El izquierdo, ¿verdad? El derecho tiene esa, pareciera que fuera una caída de párpado, ¿sí? Pero no es. Entonces vamos a ver, hay ese signo característico en mucosele, ¿no? Que la apertura palpebral es bastante pequeña. ¿Esto por qué? Por el rechazo que hace el mucosele. Vamos a explicar ahora. ¿Qué es el mucosele? ¿Cuál es la definición de mucosele? El mucosele es un pseudotumor, no es un tumor exactamente, es un pseudotumor por retención mucosa dentro de los senos paranasales. Esto se da por obstrucción del ostium, de esa platita de entrada. Frecuente en senos frontales. Es más frecuente en senos frontales, ¿no? Entonces, cuando este ostium nasal, por cualquier causa, que sea alergia, una congestión que ha durado mucho tiempo y se ha engrosado la mucosa del osteo, entonces lo cierra esta puerta y no hay salida, porque siempre la pared de los senos que está forrado por mucosa empieza a secretar algo de moco. Entonces, como no hay salida ni de aire ni de moco, entonces este moco se queda retenido ahí dentro del seno frontal. Por lo tanto, empieza a aumentar de tamaño, ¿sí? Toda la mucosa, ese exudadito que es muy mínimo, pero que igual tiene que salir por este osteo, empieza a almacenarse ahí dentro el seno frontal. Entonces va creciendo, va creciendo. Ahora esto también es de mucosele, que siempre es, el contenido es moco, pero puede cambiar y convertirse en piocele, ¿no? Que puede infectarse. Entonces, esa es la definición de mucosele. Es un pseudotumor por retención mucosa dentro de los senos paranasales por obstrucción del osteo, ¿sí? Frecuente en senos frontales. Siempre, casi siempre, en un alto porcentaje, yo, por ejemplo, hasta ahora no he visto un mucosele de senos maxilares, pero sí hemos visto mucosele de senos. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Orbitarias. Ese hecho de crecer, ese pseudotumor que está aumentando de tamaño, puede llegar a la parte posterior del globo ocular y, como les dije, se puede convertir por el tiempo de esta bolsa ahí, puede haber una compresión del nervio orbitario y nos puede traer serias complicaciones a nivel de órbita, ¿verdad? Entonces, el paciente puede empezar, digamos, a tener problemas en la visión. ¿Por qué? Porque hay algo que está comprimiendo el nervio orbitario. Inclusive en la parte posterior de eso, nosotros hemos visto cómo va hacia la parte posterior, avanza, se convierte en piocele y empieza a formar absceso retroorbitario. Que ha llegado, en varios casos, ha llegado digamos, a un tratamiento que es la enucleación del ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Por eso es importante descongestionar. En un paciente que dice estoy congestionado, entonces es importante descongestionar la mucosa. Hay muchas, no todos los pacientes que tienen congestión nasal se pueden complicar a la mucosa. No todos los pacientes, pero sí, tampoco es un porcentaje alto, pero sí hay que tomar en cuenta que puede pasar esto, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? La radiografía nos va a orientar. Básicamente,
nos va a mostrar el seno frontal ocupado, ¿no? Completamente velado. Pero lo que sí nos va a mostrar una imagen exacta de mucosele es la tomografía. Eso sí nos va a mostrar una imagen de mucosele. Y además este signo característico, nunca se olviden este signo, ¿no? Esa apertura palpebral, cómo está disminuida, ¿verdad? Entonces, eso obviamente debe haber también otras patologías, patologías que no tienen este signo, pero ustedes ya esas patologías van a tener que acomodar también esta patología, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, puede ser mucosele, puede ser esto, puede ser aquello. Eso van a aprender seguramente en oftalmología. ¿Qué patologías nos pueden dar este signo? Pero ustedes ya saben que el mucosele también nos puede dar esta apertura palpebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Entrar y abrir este ósteo nasal, hacer la apertura de este ósteo nasal para que salga todo el contenido, sea biocele o sea mucosele, sea pus, o sea simplemente moco. Entonces, por las fosas nasales, entonces hay que llegar osteo frontal, abrir, y luego se pone un drencito, un dren muy pequeñito, muy de diámetro bastante, digamos, vaya saliendo todo el contenido del seno frontal, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Obviamente que esto tiene que ir acompañado del tratamiento con antibióticos, porque estamos ocasionando una superficie cruenta, solución de continuidad, por lo tanto, sí o sí hay que acompañar con antibiótico profilácticamente en caso de mucosele nada más. Pero si ya se trata de piocele, obviamente hay que sí o sí hacer el tratamiento con antibiótico en base de inicio. No sabemos si es piocele o mucosele, pero ya abriendo sale, entonces ya nosotros podemos ver que es piocele. Entonces hay que sí o sí sacar una muestrita para el laboratorio y hacer el cultivo antibiograma. Pero no hay que esperar tampoco a que en 72 horas va a salir el resultado del antibiograma y recién nosotros vamos a empezar el tratamiento. Algo más la muestrita de cultivo al laboratorio, en 72 horas nos llega el resultado y nosotros ahí ya vemos, probablemente hemos estado con el antibiótico correcto, entonces no hacemos ninguna modificación. Pero si en cultivo nos sale otro antibiótico diferente al que estábamos haciendo el tratamiento, entonces hay que rotar a ese antibiótico de cultivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tocaría hacer. Bueno, si hay alguna. Y la complicación más grande en esto es esto, las complicaciones orbitales, ¿no? Es la complicación, el acceso retroorbitario, el acceso que se puede formar en la parte, ¿no? Entonces, eso sí nos puede traer serias complicaciones como la enucleación. Si hay alguna pregunta, por favor. Enciendan su micrófono si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a quedar en esta patología, terminar mucosele, y la próxima clase vamos a continuar con tumores benignos, tumores malignos, ¿no? Como en todo órgano, también existen tumores. Entonces, vamos a continuar la próxima clase. Sería bueno siempre que participen ustedes, que pregunten, para que sean clases